Batallas. La batalla del Rin, segunda parte. La operación Jardín Mercado, el plan británico para tomar un puente en el río Rin, estaba planeada para el 17 de septiembre de 1944. Sin embargo, a menos de una semana de la fecha señalada, existían ya importantes problemas. Los planes británicos habían subestimado la cantidad de provisiones que la operación requería. Se vieron forzados a recomendar al comandante supremo, el general Eisenhower, que se pospusiese la ofensiva una semana. Eisenhower sabía que la resistencia alemana se estaba endureciendo cada día y que cualquier retraso significaría una defensa alemana más fuerte y un mayor número de bajas aliadas. Para el enfado de los generales americanos, ordenó un trasvase de recursos del sur para ayudar en la operación Jardín Mercado. Los comandantes aliados creían que el área donde tendría lugar el planeado ataque estaba débilmente defendida. Una persistente niebla sobre los objetivos había hecho difícil el reconocimiento aéreo, y aunque había informes acerca de la existencia de los restos de varias divisiones Panzer en la región, dichos informes fueron desechados. Para el 17 de septiembre, tal y como estaba planeado, 3 divisiones paracaidistas estaban preparadas para saltar muy por detrás de las líneas enemigas. Para allanar el camino para la operación Jardín Mercado, el 16 de septiembre los bombarderos aliados lanzaron fuertes ataques en el área del objetivo y los alrededores. Los barracones del ejército alemán y las defensas aéreas locales fueron golpeadas repetidamente. A la mañana siguiente comenzaron las incursiones paracaidistas. Por una falta de aviones de transporte, las fuerzas paracaidistas tuvieron que ser llevadas en oleadas, aunque esto disminuyera el impacto del asalto. Cuando la primera oleada de casi 20.000 soldados paracaidistas y planeadores cayeron en las 3 zonas principales de aterrizaje, tan solo unos pocos aviones resultaron derribados. Sin embargo, muchos planeadores se perdieron al romperse sus cuerdas de arrastre. De las 3 formaciones atacantes fue la primera división paracaidista británica la que debía encargarse de asegurar el principal objetivo de la operación, el puente sobre el río Rin en Arnhem. Por miedo a una poderosa artillería antiaérea en los alrededores del pueblo, la primera de paracaidistas había caído a 13 kilómetros de distancia. Existía pues el riesgo de perder el factor sorpresa, pero para empeorar las cosas, por un golpe de mala fortuna, los planeadores perdidos contenían casi todos los jeeps acorazados de la fuerza. Incluso en esta fase la división tenía problemas con sus radios, pero lo peor estaba aún por llegar. Casi de inmediato la fuerza se topó con la 9ª División Panzer de las SS y se vio envuelta en una dura lucha. Mientras la primera división paracaidista británica aterrizaba al oeste del puente del Rin en Arnhem, la 82 paracaidista americana había aterrizado cerca de Nijmegen con la intención de tomar los puentes sobre el río Vaal y el Meuse. Mientras tanto, la 101 paracaidista americana había aterrizado al norte de Eindhoven con la misión de asegurar los puentes que cruzaban los canales cercanos.
Al mismo tiempo que ocurría el ataque paracaidista, un asalto terrestre, liderado por el 30º Cuerpo Británico, había avanzado hacia el noreste y debía unirse a las formaciones paracaidistas lanzadas tras las líneas enemigas. La oleada inicial de la primera división paracaidista que había saltado a las afueras de Arnhem había sido bloqueada por la 9ª División Panzer de las SS en el pueblo de Oosterbeek. Solo 500 paracaidistas del 2º Batallón consiguieron entrar en Arnhem. El batallón tomó el extremo norte del puente del Rin, pero elementos de la 10ª División Panzer de las SS impidieron cruzar y el batallón quedó aislado. Una segunda oleada de paracaidistas fue lanzada sobre Oosterbeek e intentó penetrar en Arnhem, pero fue bloqueada por los alemanes. Los aliados trataron de lanzarle provisiones a la primera paracaidista, pero fallaron el blanco y las provisiones cayeron en manos alemanas. La primera brigada paracaidista polaca cayó al sur del Rin con la intención de unirse a los británicos, pero los polacos vieron sus planes truncados por una fuerte defensa alemana. Aún no había ninguna señal de las fuerzas terrestres que se suponía debían unirse a la primera paracaidista. El 21 de septiembre, las fuerzas británicas que ocupaban el cauce norte del puente de Arnhem se rindieron. Habían perdido la mitad de sus hombres. 4 días más tarde, 2000 hombres de la primera división paracaidista que habían sobrevivido a la batalla de Oosterbeek se retiraron volviendo a cruzar el Rin y dejando Arnhem en manos alemanas. Aunque la operación Jardín Mercado había fracasado en su principal objetivo, la captura de un puente que cruzase el Rin había tenido cierto éxito en otras áreas. El 13º Cuerpo había relevado al 101 de paracaidistas en Weigel y al día siguiente habían avanzado para unirse al 82 de paracaidistas al sur de Nijmegen. Tras una dura lucha y a pesar de los feroces contraataques alemanes, el 82 consiguió ocupar el puente Baal. Para el general Eisenhower, a pesar del éxito de algunas de las fuerzas paracaidistas, la incapacidad de la operación Jardín Mercado de procurar el prometido cruce del Rin era prueba de lo absurdo de un ataque de frente estrecho. En cuanto a Montgomery, su reputación había sufrido un serio revés y no volvería a recuperar su vieja influencia sobre el comandante supremo. A principios de otoño de 1944, el poderío industrial de los Estados Unidos le había dado a los aliados una arrolladora superioridad sobre sus enemigos alemanes. Los aliados occidentales podían colocar 14.000 aviones y más de 2.000 tanques en el frente oeste. Sobre el terreno, 56 divisiones estaban organizadas en 3 masivos grupos de ejército detrás de un frente de 800 kilómetros de longitud. Además de su sobrecogedora superioridad en tierra, los aliados también superaban a los alemanes en número de aviones en una proporción de 25-1. Tanto las Reales Fuerzas Aéreas Británicas como el Ejército del Aire americano tenían un gran número de aviones de ataque terrestre organizados en unidades tácticas. Cazas bombardero como el Typhoon Hawker británico y el Thunderbolt P-47 americano operaban apoyando de cerca cualquier operación terrestre aliada. Cuando el clima lo permitía, un gran número de ellos se adentraba tras las líneas enemigas, atacando todo lo que se moviera, privando a los alemanes casi por completo de la posibilidad de moverse de día. Mientras tanto, los transportes motorizados y acorazados de los aliados podían reunirse tras el frente sin miedo a ser atacados.
Los tres grupos de ejército del general Eisenhower eran el 21º, el 12º y el 6º. El 21º grupo del ejército estaba bajo el mando del mariscal de campo Bernard Montgomery. Montgomery contaba con el segundo ejército de infantería británico, que tenía 6 divisiones acorazadas, 8 de infantería y 2 de paracaidistas, y con el primer ejército canadiense, que tenía 2 divisiones acorazadas y 3 de infantería y una brigada acorazada. El 12º grupo del ejército estaba bajo el mando del general Omar Bradley. Bradley tenía al primer ejército con 2 divisiones acorazadas y 2 de infantería, al tercer ejército con una división acorazada y 7 de infantería, y al 9º ejército también con una división acorazada y 7 de infantería. El 6º grupo del ejército había subido desde el sur de Francia y se hallaba bajo el mando del general Jacob L. Devers. Devers contaba con el 7º ejército de los Estados Unidos con una división acorazada, 5 de infantería y una de paracaidistas, y el primer ejército francés con 3 divisiones acorazadas, una motorizada, una de montaña y 3 de infantería. Mientras el avance aliado se veía detenido por la victoria alemana en Arnhem y por los continuos problemas de abastecimiento, la Wehrmacht emprendió la febril tarea de reforzar sus defensas en el oeste. La baja calidad de los reemplazos en general era una seria debilidad. Sin embargo, una formación de alto calibre se creó en septiembre. El primer ejército de paracaidistas, que contaba con 30.000 hombres, se formó con un núcleo de 6 regimientos de paracaidistas de la Luftwaffe y se resarciría en las batallas que siguieron. Dado que los grupos del ejército en la defensa contaban con poco más de 100 tanques, la necesidad de refuerzos Panzer era ya desesperada. Si bien se enviaron casi 500 tanques pesados y tanques destructores durante el mes de septiembre en 10 nuevas brigadas, su falta de experiencia pesaría en su contra. Mientras tanto, existían planes para formar un nuevo ejército Panzer, el 6º, que estaría disponible para operaciones ofensivas. Sin embargo, de momento no había suficientes tanques nuevos disponibles. El Grupo B del ejército alemán estaba desplegado en el frente noroeste y se hallaba bajo el mando del mariscal de campo Walter Model. Model contaba con el 15º y 7º ejércitos, el recién formado primer ejército de paracaidistas y el 5º ejército Panzer. El Grupo G del ejército defendía el sector sur del frente, bajo el mando del general Hermann Balck. El Grupo G del ejército contaba con el primer y 19º ejércitos. En total, los dos grupos del ejército alemán del frente occidental tenían 6 divisiones Panzer, junto con 10 brigadas Panzer independientes, 9 divisiones de infantería motorizada y 46 divisiones de infantería y paracaidistas. A finales de septiembre de 1944, en vista del fracaso de la Operación Jardín Mercado, los aliados se habían visto obligados a admitir que no iban a ganar la guerra antes de fin de año. Las provisiones seguían siendo un problema, y mientras los ejércitos aliados se estaban aprovisionando para la siguiente gran ofensiva, los generales tenían que decidir si debían atrincherarse y tomar posiciones defensivas durante el invierno o mantener la presión sobre la Wehrmacht con ataques ininterrumpidos.
El clima ya se había tornado frío y húmedo, pero los comandantes aliados habían decidido no darle espacio a los alemanes ni para respirar. Se montaría una ofensiva limitada para empujar el frente hasta la línea de Siegfried. Al mismo tiempo, para abrir el puerto de Antwerp, se haría un esfuerzo concentrado para expulsar a los alemanes que aún permanecían en sus reductos en las islas del estuario de Scheldt. Eran unidades del 15º Ejército Alemán las que continuaban resistiendo en el estuario de Scheldt y junto con densos campos minados bloqueaban a los aliados el acceso al puerto de Antwerp. El 1 de octubre el primer ejército canadiense atacó con un avance principal hacia el reducto alemán de Wibelan. La resistencia alemana era decidida, pero para el día 16 Bonsdreck fue tomada, atrapando a los alemanes en la península. Los canadienses barrieron la costa norte occidental, pero les llevó más de 2 semanas alcanzar y ocupar la península. Los alemanes se vieron obligados a huir a Walcheren. El 1 de noviembre, las Reales Fuerzas Aéreas Británicas bombardearon los diques de Walcheren, inundando gran parte de la isla. El primer ejército canadiense emprendió entonces un poderoso ataque anfibio. Hizo falta una semana de feroz lucha para que Walcheren cayese en manos aliadas. Solo entonces pudo comenzar la tarea de dragar el estuario en busca de minas. A estas alturas, el frente aliado avanzaba hacia la línea de Siegfried. La línea estaba defendida por el 7º Ejército Alemán en el norte y el primero, el 5º Panzer y el 19º Ejércitos en el sur. El 2º Ejército Británico atacó al norte y al sureste a través de las marismas de Peel, mientras que el 3er Ejército de los Estados Unidos empezó a avanzar a través de la fuertemente defendida región de Saar, mientras su flanco derecho asediaba Metz. Mientras el 7º Ejército avanzaba hacia Estrasburgo y los franceses atacaban a través de Belfort, el 1er y 9º Ejército de los Estados Unidos, en su avance hacia Aachen, penetró en el bosque de Wergen, un área de más de 45 kilómetros cuadrados. Su intención era tomar la ciudad y continuar rumbo a la línea Siegfried. El avance a través del bosque de Wergen a principios de octubre de 1944 debía ser parte de una ofensiva limitada. Lo que nadie esperaba era que se convertiría en una gran batalla y una de las más sangrientas en las que hubieran tomado parte las tropas americanas hasta ese momento. Una vez dentro del bosque de Wergen, los americanos rápidamente descubrieron que los alemanes habían fortificado cada pueblo y ciudad en su camino. Lo que era aún peor, el muro oeste pasaba por el centro del bosque y sus defensas habían sido reforzadas. Tampoco podían los americanos recibir ayuda de la habitual superioridad de sus fuerzas aéreas. El bosque era simplemente demasiado denso para un bombardeo certero. La ciudad de Aachen era la más fuertemente defendida de todo el área del bosque de Wergen y uno de los principales objetivos de los aliados. Los alemanes plantaron una decidida lucha, infligiendo fuertes bajas entre los americanos, pero el 21 de octubre Aachen cayó. Fue la primera ciudad alemana en ser tomada por los aliados. La dura batalla en el bosque de Wergen continuó durante 3 semanas más hasta que finalmente, a principios de diciembre, el 1er y el 9º ejércitos alcanzaron el cauce del río Roer.
La pugna por cruzar el bosque de Wergen le había costado a los dos ejércitos americanos 35.000 muertos y heridos y había reducido varias divisiones a jirones. Más al sur, el tercer ejército de Patton también se había enfrentado a una dura oposición, especialmente en los alrededores de Metz. La ciudad cayó eventualmente el 18 de noviembre. Poco más de una semana después, el tercer ejército comenzó su asalto a la línea de Siegfried. Para la primera semana de diciembre, a pesar de la feroz resistencia alemana, los hombres y carros de combate americanos atravesaban las brechas. Mientras el tercer ejército había estado luchando para atravesar la línea de Siegfried, el primer ejército francés se había hecho con el control de la región de Belfort y estaba paulatinamente destruyendo al 19º ejército alemán. El 23 de noviembre, el séptimo ejército de los Estados Unidos había llegado a Estrasburgo y al día siguiente la ciudad cayó a manos de las tropas francesas de la segunda división del ejército. A estas alturas, el estuario del Scheldt había sido limpiado de minas y los barcos mercantes aliados habían entrado en el puerto de Antwerp. En la primera semana de operaciones, el puerto se hizo cargo de más de 10.000 toneladas de provisiones al día, y esa cifra se incrementaba con rapidez. Los comandantes aliados ahora estaban seguros de que sus ejércitos estarían pronto tan bien abastecidos que podrían emprender una ofensiva a gran escala contra Alemania a principios del nuevo año. En su avance para conquistar la nación alemana, los aliados deberían cruzar numerosos obstáculos de consideración antes de poder siquiera alcanzar el río Rin. Habiendo penetrado la línea Siegfried por varios puntos, la siguiente gran barrera era el río Roer. Los ingenieros aliados, con ayuda de maquetas del Roer y sus alrededores, estaban ya tratando de predecir para los planes aliados qué pasaría si los alemanes inundaban el río y cómo podrían solucionarlo las fuerzas atacantes. A medida que se diseñaban planes para tener en cuenta estas y otras innumerables eventualidades, los aliados tenían confianza en poder superar todos los obstáculos de este tipo. Lo que ninguno de los comandantes aliados podían sospechar era que los alemanes no iban a esperar de forma pasiva a que comenzara la gran ofensiva. Cientos de miles de soldados americanos que esperaban pasar el invierno en relativa tranquilidad serían las víctimas de uno de los más audaces contraataques de la historia. Hitler y sus más antiguos comandantes de la Wehrmacht habían estado planeando un contraataque a gran escala contra los aliados desde mediados de septiembre. El objetivo del ataque era recuperar Antwerp. No solo evitarían con la captura o destrucción de Antwerp que llegasen provisiones a los ejércitos aliados, sino que también dividirían a sus fuerzas por la mitad, desmoralizando a la alianza y obligando así a sus líderes a negociar. Para el ataque, Hitler concentró a lo mejor de las fuerzas que le quedaban en el oeste. 240.000 hombres en 28 divisiones con 1.200 tanques y cañones de asalto. La ofensiva comenzó a las 5:30 del 16 de diciembre con una andanada de 900 cañones alemanes. Una hora más tarde, 3 ejércitos alemanes embistieron a la línea del frente americana. A estas alturas, la línea del frente en el oeste seguía el curso de los ríos Roer, Our y Saar. En el sur de Bélgica, la línea pasaba por los Ardennes, una región de colinas con tupidos bosques. Era a través de este área por donde Hitler pensaba avanzar hacia los puentes del río Meuse y el puerto de Antwerp.
Para el ataque, los alemanes habían desplegado el recién formado sexto ejército Panzer junto con el quinto ejército Panzer y el séptimo ejército, que se enfrentaban a la débil brecha entre el primer y noveno ejércitos americanos. Aunque el avance por parte del sexto ejército Panzer hacía lentos progresos, una cabeza de lanza pudo atravesar la línea americana y se apresuró en alcanzar el Meuse. Hacia el sur, el quinto ejército Panzer pudo pasar y llegar hasta Saint-Vith y el importante cruce de carreteras de Bastogne. Sin embargo, los alemanes no lograron tomar el pueblo, que fue rápidamente reforzado por la 101 División Americana de Paracaidistas. Aunque algunas unidades alemanas rodearon Bastogne y se dirigieron a Metz, el avance principal resultó bloqueado. Para los comandantes aliados, la ofensiva alemana a través de los Ardennes llegó como un golpe demoledor. Nadie creía que los alemanes fuesen capaces ya de montar un ataque a gran escala. Tampoco nadie había creído que Hitler fuera tan tonto como para arriesgar las últimas fuerzas que le quedaban en una gran apuesta. La impresión fue agravada por el uso de las unidades especiales alemanas del atuendo y equipamiento americanos para sembrar la desconfianza y la confusión entre las filas americanas. El éxito en el ataque alemán hasta entonces se debía en parte al clima. Gran parte de las tropas atacantes eran veteranos de la guerra en el frente este y se habían acostumbrado a las duras condiciones del invierno. Una densa cobertura de las nubes les había negado también a los americanos el uso de sus aviones de reconocimiento y ataque terrestre. Sin embargo, a pesar de estas ventajas, el ataque ya se estaba retrasando con respecto al plan. Los americanos se habían negado a ceder Bastogne, mientras que por todas partes los puentes dinamitados habían entorpecido el avance y todas las unidades alemanas estaban sufriendo de una desesperada escasez de combustible. Mientras tanto, los aliados se estaban recuperando del primer impacto del ataque. Casi de inmediato, Eisenhower se había movilizado para intentar estabilizar la situación en los Ardennes. Aunque enfureció a algunos generales americanos, transfirió el mando del primer y noveno ejércitos de los Estados Unidos de Bradley a Montgomery, que estaba al norte del Bulge y por tanto mejor posicionado para estar al mando. Montgomery actuó con rapidez, reforzando los puentes del Meuse con el 30º Cuerpo británico, mientras que el primer y noveno ejércitos se apresuraron a bloquear cualquier otro avance hacia el río. Mientras Montgomery estaba reforzando las defensas aliadas en el norte, el tercer ejército de Patton hizo un giro de 90 grados extremadamente rápido y se lanzó contra el flanco sur alemán. El 26 de diciembre, el tercer ejército cruzó para relevar a los defensores de Bastogne. El clima ya había mejorado, permitiendo a los aliados enviar sus fuerzas aéreas, mientras que las de los alemanes se vieron obligados a detenerse en Dinant por falta de combustible. Los aliados habían podido contener el avance alemán y ahora empezaron a empujar la enorme protuberancia que el avance alemán había causado en la línea. Las fuerzas aliadas se unieron en Houffalize y a finales de enero habían devuelto a los alemanes a sus posiciones iniciales.
En la lucha que se dio a conocer como la batalla del Bulge, de la protuberancia, los aliados habían perdido a casi 90.000 hombres, muertos, heridos o capturados, casi todos ellos americanos. Los alemanes habían perdido a 120.000, muchos de ellos porque Hitler se había negado a permitir una retirada a tiempo, aun cuando la ofensiva había fracasado claramente. 600 tanques alemanes habían sido destruidos junto con un gran número de armamento pesado de todo tipo. La producción de meses de material bélico del Reich se había sacrificado por nada. Aunque en el Bulge los americanos habían conseguido una considerable victoria, la batalla de los Ardennes había obligado a Eisenhower a enfrentarse a varios hechos. En las primeras fases de la lucha, la moral americana se había venido abajo. Miles habían desertado y el primer soldado americano en 100 años había sido ejecutado por cobardía. Para el comandante supremo, este era un panorama preocupante y la situación se hacía más difícil por la actitud del mariscal de campo Montgomery. Poco después de la batalla, Montgomery había insinuado públicamente que gracias a que se le había dado el mando temporal del primer y noveno ejércitos de los Estados Unidos, había salvado a los americanos de una derrota segura. Los generales americanos estaban furiosos y Eisenhower amenazó con dimitir si Montgomery no lo hacía antes. A principios de 1945, las relaciones entre los militares americanos y británicos habían alcanzado su punto más bajo. Sin embargo, la crisis se evitó cuando Montgomery se disculpó con Eisenhower. Incluso el tenaz y contumaz mariscal de campo británico se había visto forzado a aceptar que, con los aliados a punto de embarcarse en el último y gran ataque sobre la Alemania nazi, la unidad lo era todo. El contraataque alemán en los Ardennes había tenido éxito en retrasar el avance hacia el Rin en 6 semanas. A finales de enero de 1945, las provisiones necesarias para el gran asalto estaban casi listas y los 3 grupos del ejército estaban preparados para emprender la ofensiva. Cada grupo del ejército había trazado sus propios planes para llegar al río Rin. El 21º de Montgomery tenía una estrategia de 2 puntas, doble lanza, la Operación Veritable, verdadera, y la Operación Grenada, ambas pensadas para empezar el 8 de febrero. Ambas puntas implicaban ataques a través de la región de espesos bosques llamada la Reichswald. Sin embargo, sin que los aliados lo supieran, el primer ejército paracaidista alemán había reforzado fuertemente la Reichswald justo en el camino de la ofensiva. El clima también favorecía a los alemanes. A estas alturas la nieve del invierno había comenzado a derretirse. Las inundaciones y el lodo reducirían considerablemente la movilidad de los atacantes. La Operación Veritable, el avance al norte del 21º Grupo del Ejército, comenzó el 8 de febrero según lo planeado. La mayor andanada de artillería jamás vista en el oeste dejó atontada a la primera línea de defensa. Sin embargo, mientras las tropas británicas y canadienses se adentraban en la región del Reichswald, el primer ejército paracaidista plantó una dura pelea aguantando más de una semana. Los canadienses y británicos finalmente conquistaron los pueblos de Cleve y Gauge y lograron llegar hasta el cauce oeste del río Rin, de Hammerich al pueblo alemán de Wesel.
El avance en el sur del 21º Grupo del Ejército, la Operación Grenada, debía llevarla a cabo el 9º Ejército de los Estados Unidos y debía atacar Düsseldorf y Colonia. Enfrentándose a los americanos había divisiones del 15º Ejército alemán. La operación debía empezar al mismo tiempo que el ataque en el norte, pero los alemanes abrieron las presas del Roer e inundaron gran parte de la región. Pasaron 2 semanas hasta que las inundaciones del Roer se normalizaron y solo entonces pudieron avanzar los americanos. Una vez hubo empezado el ataque, hicieron buenos progresos. A finales de marzo, el 9º Ejército había ocupado posiciones en el cauce oeste del Rin. 2 días más tarde, elementos del 1er Ejército también llegaron al río y el 5 llegaron a las afueras de Colonia. La resistencia alemana en Colonia fue particularmente aguerrida. Los defensores se aferraban a cada trozo de escombros y el proceso de ocupar la ciudad fue agónico y costoso. Pasaron 2 días hasta que Colonia finalmente se rindió. Al sur, el 12º Grupo del Ejército con el 1er Ejército americano y elementos del 3er Ejército habían empezado su avance en 2 grupos hacia el Rin. Frente a los americanos estaban el 5º Ejército Panzer alemán y el 15º y 7º Ejércitos. La operación Leñador avanzó a buen ritmo, atravesando la región de Eifel hacia Koblenz. A medida que avanzaban los aliados hacia el Rin, pensaban solo en ocupar la orilla oeste. Sin embargo, el 7 de marzo, elementos en el flanco derecho del 1er Ejército de los Estados Unidos se aproximaron al Rin cerca del pueblo de Remagen para descubrir que el puente había sido abandonado intacto. Cuando la 9ª División acorazada había pasado por Remagen, esperaban encontrar que el puente del ferrocarril que cruzaba el Rin hubiera sido volado por los alemanes. Sin embargo, las principales cargas explosivas de los alemanes no habían sido detonadas y las cargas de reserva, aunque habían debilitado el puente, no lo habían destruido. De inmediato, los sorprendidos americanos se apresuraron a ocupar el cruce. Los comandantes americanos Bradley y Eisenhower habían contemplado la posibilidad de capturar un puente sobre el Rin intacto como algo extremadamente remoto. No se habían hecho planes para tan improbable contingencia. Todo lo que Bradley podía hacer era apresurar a las unidades en la zona para que cruzasen tan pronto como fuese humanamente posible. Casi de inmediato los ingenieros comenzaron a construir otros 2 puentes de a pie río arriba. Para el atardecer del primer día, la cabeza de puente de la orilla este del Rin estaba repleta de hombres y equipamiento americanos. Tampoco se contentó el 1er Ejército con tan solo consolidar la cabeza de puente. Casi de inmediato, una fuerza partió para cortar la vía principal entre Frankfurt y Colonia.
Mientras, el primer grupo del ejército se estaba acercando al Rin frente a Wesel, y por el centro la cabeza de puente de Remagen había sido consolidada. El 12º y 6º grupos del ejército también habían hecho progresos. El tercer ejército estaba avanzando hacia Koblenz y el séptimo, junto con el flanco derecho del tercer ejército, habían comenzado la operación Undertown, expulsando al enemigo de un área del Rin entre Koblenz y Estrasburgo. El primer ejército francés había liquidado finalmente el último vestigio de resistencia alemana en los alrededores de Colmar, y para el final de marzo de 1945 los aliados ocupaban una línea que recorría a todo lo largo del Rin. Para los alemanes, la pérdida del puente en Remagen había sido un golpe devastador. El enemigo había cruzado la mayor frontera fluvial de Alemania casi sin luchar. Cuando las noticias de este desastre llegaron a oídos de Hitler, este reaccionó con una ira incontrolable. El comandante en jefe de la Wehrmacht en el oeste, el mariscal de campo von Rundstedt, fue destituido, y los oficiales que no habían volado el puente fueron fusilados. Hitler estaba decidido a volar el puente de Remagen, y por primera y única vez el cohete V2 fue utilizado como arma táctica. Los ataques fallaron. En cualquier caso, nada podía impedir ya una ofensiva aliada masiva a todo lo largo del río Rin y hacia el corazón de Alemania. Incluso antes de que los tres grupos del ejército aliados se hubiesen aproximado al Rin, la intendencia de cada uno había empezado a planear el cruce final. El 21º grupo del ejército del mariscal de campo Montgomery planeaba un poderoso asalto anfibio, cuyo nombre en clave era Operación Saqueo. Para el ataque, habían transportado naves de desembarco a través del terreno y habían acumulado 250.000 toneladas de provisiones. Con 3 ejércitos a plena potencia y 5.000 piezas de artillería, Montgomery tenía la intención de tomar una importante cabeza de puente sobre el Rin y entonces, sin perder impulso, adentrarse profundamente en Alemania. La operación Saqueo se vería reforzada por la operación Varsity, un poderoso asalto por parte de la 17ª División Paracaidista Americana y de la 6ª Británica, con 3.000 aviones y planeadores. Esas fuerzas saltarían al este del Rin para aumentar la cabeza de puente. Las operaciones Saqueo y Varsity se planearon para empezar el 24 de marzo. Mientras que el primer grupo del ejército estaba ultimando los preparativos para su enorme ataque a través del Rin, el 12º grupo del ejército de Bradley, que incluía el tercer ejército de Patton, estaba ultimando sus propios planes. Los hombres de Patton habían alcanzado el Rin más tarde que los de Montgomery y no habían tenido tiempo para acumular cantidades similares de combustible y munición. Patton estaba ansioso por continuar de todas formas. Estaba decidido a superar los logros del primer ejército en Remagen y, sobre todo, cruzar el Rin antes que Montgomery. En mitad de la noche del 22 de marzo, menos de 2 semanas después de que los hombres de Patton llegasen al Rin, la 5ª División logró establecer una cabeza de puente. Patton le había ganado a Montgomery por 2 días enteros. En la noche del 23 de marzo, un enorme ataque de Lancasters golpeó el pueblo alemán de Wesel, situado justamente al otro lado del Rin, desde donde el 21º grupo del ejército de Montgomery pensaba iniciar su operación Saqueo.
Tras un corto pero intenso fuego de artillería, el cruce anfibio aliado comenzó. Protegidos por una enorme cortina de humo, continuaron cruzando durante la noche hasta el día siguiente. La resistencia alemana era esporádica. A las 9 de la mañana del 24 de marzo empezaron a aterrizar los paracaidistas justo al norte de Wesel. Aunque las baterías antiaéreas alemanas causaron graves bajas entre los paracaidistas y planeadores, las fuerzas invasoras hicieron grandes progresos. Pronto se unieron a las formaciones de tierra para atacar el propio Wesel. El primer ejército paracaidista alemán resistió tenazmente, pero para el 25 de marzo, el último de los defensores había huido o sido capturado. En un plazo de 3 días, la cabeza de puente de Wesel tenía 40 kilómetros de profundidad por 40 de ancho. Con la captura por parte del 21º Grupo del Ejército de su cabeza de puente en Wesel, los hombres de Montgomery estaban ahora en el umbral del Ruhr, bien posicionados para tomar el centro industrial de Alemania. El 12º Grupo del Ejército continuaba cruzando en Remagen, mientras que el tercer ejército de Patton, que ya había cruzado hasta Oppenheim, consiguió otras 2 cabezas de puente más hacia el norte. Mientras tanto, el 7º ejército cruzaba cerca de Worms y el primer ejército francés cruzó por Germersheim. Para finales de marzo, la orilla este del río Rin era una cadena de cabezas de puente aliadas. El 28 de marzo, el general Eisenhower anunció que los aliados occidentales no tomarían Berlín. Aunque en la conferencia de Yalta los líderes aliados habían llegado al acuerdo de que, tras la guerra, Berlín quedaría en la zona de ocupación soviética, los británicos, y en especial Winston Churchill, seguían pensando que debía montarse un avance hasta la capital alemana. Al menos serviría para asegurarse de que cuando los alemanes se rindiesen, habría más territorios en manos de Occidente. Sin embargo, Eisenhower se negaba a apoyar tal idea. Para él no tenía sentido perder vidas en obtener unos territorios que en cualquier caso les serían entregados a los soviéticos cuando acabara la guerra. No solo Churchill se sentía turbado por la negativa americana de continuar hacia el este. Montgomery también estaba furioso, si bien por razones bien distintas. La capital alemana estaba en el camino de Montgomery y él estaba ansioso por capturar el mayor premio de la guerra en Europa. Para empeorar las cosas, su papel en las labores de rodear el Ruhr también había sido reducido por orden de Eisenhower. El 12º Grupo del ejército de Bradley cerraría el cerco del Ruhr, mientras que las fuerzas de Montgomery tan solo jugarían un papel de apoyo. Durante semanas, el Grupo B del ejército alemán había sido fuertemente reforzado en la región del Ruhr. Aunque la mayor parte de las industrias continuaban funcionando, el Ruhr a estas alturas había sido prácticamente aislado del resto de Alemania por los precisos bombardeos aliados sobre los centros ferroviarios, puentes y viaductos. Sin embargo, Hitler seguía considerando al Ruhr como absolutamente vital para la defensa del Reich, y todo el área se estaba convirtiendo en una fortaleza. El comandante del Grupo B del ejército, el mariscal de campo Model, había establecido su centro de mando en el Ruhr. Model contaba con el 15º ejército y el 5º ejército Panzer, junto con elementos de otras formaciones, sumando más de 200.000 hombres. Las órdenes eran mantenerse firmes hasta el fin.
La estrategia aliada para enfrentarse a tal masiva concentración de fuerzas germanas en el Ruhr fue la de cercar el área con dos avances profundos. Empezando el 28 de marzo, 7 ejércitos partieron de sus respectivas cabezas de puente y acometieron contra las defensas alemanas. El plan aliado consistía en que en el norte el segundo ejército británico debía avanzar en dirección a Hamburgo y bajar por el río Elba. Los canadienses, que partirían unos días más tarde, se ocuparían de Holanda y la costa norte de Alemania. Mientras tanto, el tercer ejército de Patton avanzaría hacia el centro de Alemania, y hacia el sur, el séptimo ejército de los Estados Unidos y el primer ejército francés avanzarían por la línea del Danubio. En el centro, mientras la mayor parte del primer y noveno ejércitos cercaban el Ruhr, algunas unidades avanzarían hacia el río Elba. Ninguna fuerza aliada debía cruzar el río. El este del Elba debía dejarse a los rusos. A medida que se abría la ofensiva y el segundo ejército británico avanzaba hacia el noreste, a su derecha el noveno ejército americano embestía al grupo B del ejército alemán y giraba alrededor del Ruhr. Al mismo tiempo, el tercer ejército tomó Frankfurt en contra de una feroz resistencia germana y se unió al primer ejército en Gießen. El 89º cuerpo alemán fue rodeado y se había metido una cuña entre los grupos B y G del ejército. El primer ejército siguió adelante para completar el cerco del Ruhr desde el sur, al unirse al noveno ejército en Lippstadt el 1 de abril. El 15º ejército alemán, el 5º ejército Panzer y la mayor parte del primer ejército paracaidista estaban ahora atrapados en el Ruhr. En el cerco del Ruhr, en un área de 50 por 115 kilómetros, estaba la última gran concentración de fuerzas alemanas en el oeste. Las unidades atrapadas hicieron un intento tras otro de escapar del cerco, pero sus esfuerzos fueron débiles y descoordinados. Los alemanes estaban también tratando de formar un nuevo ejército al este, el 11º ejército, que pudiese llegar al Ruhr y apoyar a las fuerzas atrapadas, pero no pudieron reunir más que un puñado de divisiones demasiado debilitadas ya. Sin embargo, la súbita aparición de grupos de batalla de las SS desde dentro del cerco, que montaron fieros contraataques, ocasionaron momentos de ansiedad a los comandantes aliados. En lugar de simplemente contener el cerco en el Ruhr con un mínimo de fuerzas, el general Bradley decidió derrotar a los ejércitos alemanes atrapados en el Ruhr. El resultado fueron casi 3 semanas de difíciles y frustrantes acciones. Aunque algunas ciudades y pueblos se rindieron de inmediato, otras fueron el escenario de fanáticos enfrentamientos a muerte en los escombros de las factorías y calles bombardeadas. Aunque hicieron falta 18 divisiones americanas y casi 3 semanas para acabar con la resistencia, el resultado de la batalla del Ruhr nunca fue cuestionado. Al mismo tiempo, la escala de la victoria sorprendió a los comandantes aliados. Cuando la resistencia alemana finalmente cedió el 18 de abril, 317.000 soldados alemanes fueron hechos prisioneros, incluyendo a 25 generales y a un almirante. Más prisioneros que en las rendiciones masivas de Stalingrado y Túnez. Las fuerzas aliadas se encontrarían con bolsas de resistencia hasta el final, algunas fuertes y decididas, pero nada podría evitar ya que los aliados barrieran el interior de Alemania. Mientras el avance aliado cruzaba Alemania con celeridad, se aproximaba rápidamente a los rusos que estaban también cerca del río Elba. Existía un auténtico peligro de choques entre las unidades de avanzadilla. Para reducir el riesgo, los americanos y los rusos intercambiaron oficiales de enlace y se diseñaron unas señales especiales de reconocimiento.
Finalmente, el 25 de abril de 1945, el Ejército Rojo y las fuerzas de Occidente se encontraron cerca de Turgau, en el Elba, cuando unidades del 5º Ejército de Guardia Soviético y la 69ª División del 1er Ejército Americano establecieron contacto. Alemania había sido partida por la mitad. Mientras los aliados occidentales estaban eliminando los últimos reductos de resistencia alemana en su lado del Elba, los rusos emprendieron el asalto sobre Berlín. Dentro de la ciudad, Hitler y un puñado de seguidores se habían refugiado en un búnker enterrado profundamente bajo la Cancillería del Reich, mientras Berlín era reducido a escombros sobre sus cabezas y las unidades alemanas supervivientes se resistían fanáticamente hasta el fin. Para cuando la ciudad se rindió el 2 de mayo, 300.000 rusos y un número desconocido de alemanes yacían muertos en sus ruinas. Dos días antes de la caída de Berlín, Adolf Hitler se había suicidado en su búnker. Sin embargo, aunque el Führer se había ido, la resistencia alemana continuó. Conocedores de la terrible suerte que correrían a manos de los rusos, muchas unidades alemanas estaban decididas a luchar hasta alcanzar el oeste para rendirse a las fuerzas americanas o británicas. Para darles tiempo a las unidades del este a escapar, las formaciones alemanas del oeste continuaron luchando mucho después de lo que lo hubieran hecho en otras circunstancias. El 4 de mayo, las fuerzas alemanas en el norte de Europa se rindieron incondicionalmente al mariscal de campo Montgomery y 3 días más tarde, las fuerzas alemanas que restaban en el oeste se rindieron a los hombres de Eisenhower. Ese día, Eisenhower anunció que la misión de las fuerzas aliadas había sido completada. La Alemania nazi había sido completamente destruida y tras 6 largos y amargos años, la guerra en Europa había terminado.